Un pensamiento de la palabra de Dios. Génesis capítulo 3, versículo 15. Génesis capítulo 3, versículo 15. La palabra de Dios dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por los ángeles que nos acompañan. Gracias por la presencia de su Espíritu. Padre querido, gracias por su compañía bendita. Gracias, muchísimas gracias por darnos a Jesús. Gracias por su palabra bendita, la Biblia. Gracias por los amigos y amigas presentes. Gracias por los hermanos y hermanas que nos acompañan. Queremos darle gracias también, Señor, por todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet y la televisión. Que todos y todas en esta hora sean bendecidos y bendecidas. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Durante la semana estaremos trabajando con la serie Un Nuevo Comienzo. El título del tema de hoy: Jesús, la simiente. Hay tres cosas que necesitamos presentar en esta hora. Número uno, ¿quién es la simiente de la mujer? Número dos, ¿qué significa la simiente de Abraham? Y número tres, ¿qué quiere decir la Biblia cuando habla de la simiente divina, la simiente de Dios, la simiente incorruptible? Cuando tomamos en cuenta la palabra simiente en el Antiguo Testamento, la palabra en hebreo significa siembra, semilla, descendencia, hijos, posteridad. El sustantivo se usa para describir la semilla. La semilla se puede traducir como hijo. La simiente de una mujer mencionada en Génesis 3:15 es su descendencia, su hijo. La pregunta es, ¿quién es este hijo de la mujer? ¿Quién es el que está representado como la simiente de la mujer? ¿Y por qué es tan importante esta simiente de la mujer, ya que encara y se enfrenta con la simiente de la serpiente? ¿Por qué es posible un nuevo comienzo? ¿Qué hizo la simiente de la mujer para que los seres humanos tengan el derecho a un nuevo comienzo? La simiente de la mujer. Cuando leemos en la Biblia descubrimos cosas maravillosas. Por ejemplo, cuando usted lee el libro de Isaías, en su segunda parte, capítulo 40 al capítulo 66, usted descubre a Dios escribiendo 4 poemas, 4 canciones, 4 cantos. Y esos cantos representan la explicación de Dios con relación al Evangelio. Lo curioso es que Dios hace un fuerte énfasis en que el Mesías, el siervo, en que el Hijo de Dios nacería de una mujer, y menciona repetidas veces la palabra vientre. Me sacó del vientre. Ya veremos algunos textos en un momento. Ahora, si a usted le gustan las canciones, lea Isaías capítulo 42, versículo 1 al 9, está la primera canción de Dios. Luego en el capítulo 49, lea los versículos 1 al 13, segunda canción de Dios. En el capítulo 50, los versículos 4 al 11, tercera canción de Dios. Y la más larga de las canciones, la más profunda, la que tiene más detalles, está en el capítulo 52, versículo 13, hasta el capítulo 53, versículo 12. 4 canciones que Dios escribió. Y esas canciones que Dios escribió describen, presentan, analizan, enseñan, muestran todo lo que es el valor del Evangelio de Dios, el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio. Todo lo que Cristo mostró y enseñó está contenido allí. Lo que enseñó Pedro, lo que enseñó Pablo. El Nuevo Testamento solo explica esos 4 cantos. 700 años antes de Cristo nacer, Dios escribe y describe el Evangelio. Cuando Cristo predica el Evangelio, está pensando en Isaías, en esos 4 cantos. En algún momento ya hablaremos de esos cantos, pero nos interesa sobremanera dejar bien en claro que Jesús es la simiente de la mujer.
que Jesús nace de una mujer. En el libro de Isaías, capítulo 49, versículo 1 y versículo 5, oiga lo que dice usted con relación al Mesías que nace del vientre de una mujer. Dice el versículo número 1, oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. ¿Quién está hablando? El siervo de Jehová. ¿Quién está hablando? El Mesías. ¿Quién está hablando? Aquel en cuya persona Dios tiene contentamiento. Está hablando nada más y nada menos que el ungido, el Mesías, Cristo Jesús. Dice la Biblia, versículo 41, capítulo 41, versículo 5, ahora pues dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. El mismo Mesías está diciendo que nacería del vientre de una mujer. Cuando usted viene al Nuevo Testamento y encuentra a Gabriel hablando con María, descubre cómo Gabriel le da los detalles a María acerca del bebé que va a nacer. Tan interesante es lo que Gabriel le dice a María, que tiene mucho que ver con lo que estamos haciendo con Cristo Jesús. Dice San Lucas capítulo 1, versículo 31 en adelante. Y ahora, dice el ángel, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Sigue diciendo el ángel, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Alguien me preguntó, ¿por qué ese afán de la Biblia? ¿Por qué tantos textos de la Biblia? ¿Por qué tantos versículos de la Biblia? Escuche la respuesta. En 2 Corintios capítulo 3 versículo 14 la Biblia dice que Satanás embotó la mente de los seres humanos. En el capítulo 4 versículo 4 de 2 Corintios dice que Satanás trabajó tanto en la mente humana que cegó el entendimiento. La mente de los seres humanos está tan acabada, la mente de los seres humanos está tan hecha en forma carnal, los programas de la mente humana están tan destruidos y dañados que no perciben las cosas espirituales ni pueden. Sin embargo, en la palabra de Dios está la energía creadora que llamó los mundos a la existencia. Esa palabra tiene poder, engendra vida, la misma vida del ser infinito. Cada orden es una promesa, aceptada por la voluntad, recibida en el alma, tiene el poder de transformar nuestro ser otra vez conforme a la voluntad de Dios. Cuando la mente humana se somete a la palabra de Dios, el todopoderoso Creador es capaz de transformar la mente, llenarla de luz y hacer que entienda y comprenda lo que el todopoderoso Dios quiere decir. Y yo les pregunto, ¿es hermoso conocer la palabra de Dios, sí o no? La palabra de Dios, la Biblia, las Sagradas Escrituras, es palabra de Dios a través de palabras humanas. Cuando usted bombardea su cerebro con la Biblia hace que su cerebro se despierte y permite que el Espíritu Santo pueda crear programas mentales que le ayuden a entender a Dios. Hay tres palabras interesantes en la Biblia, a ver si el tiempo nos ayuda. Hay tres palabras interesantes. Número 1, cuando usted lee el libro de Romanos capítulo 12, el versículo número 2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Renovación del entendimiento, renovación de la nous, renovación de la mente, un cambio de la mente. Pero la primera frase dice, no os conforméis a este siglo. Cuando la mente se acomoda a este siglo, cuando la mente se encuadra en este mundo, cuando la mente se hace mundana, se hace muy difícil el cambio de la mente para los asuntos espirituales. Sin embargo, cuando su mente usted la somete a la Biblia, cuando su mente usted la sumerge en la Biblia, el Espíritu es capaz de transformar la nous, transformar la mente. Transformar significa que hay una metamorfosis, un cambio radical y profundo en su mente.
La Biblia llama eso nuevo nacimiento. El Espíritu Santo viene y hace posible la metamorfosis en su mente. Una oruga, un gusanito, se convierte en una mariposa. De allí la importancia de bombardear su cerebro con la palabra de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 18, dice el apóstol Pablo, alumbrando los ojos de vuestra nus, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Aquí la palabra no es nus, sino dianoia. Dianoia significa sacudiendo la mente, habilitando la mente, preparando la mente, llenando la mente del conocimiento necesario. Cuando usted llena su mente con los versículos de la Biblia, el Espíritu Santo le habilita para entender las cosas espirituales, porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. No hay conocimiento humano, no hay sabiduría de hombre que pueda entender las cosas que son del Espíritu. Y número 3, cuando usted lee Hebreos capítulo 4, versículo 2, se encuentra que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. En otras palabras, es solo la Biblia y a través de la Biblia y únicamente la Biblia que hace posible que usted pueda conocer y entender a Dios. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? Aquí no valen títulos, aquí no vale nada, solo vale la palabra de Dios. Por eso Jesucristo siempre decía, escrito está en la Escritura, escrito está. Hasta que usted no conoce a Dios a través de la palabra de Dios, a través de las Escrituras, a través de la Biblia, usted está en problemas. De allí la importancia del método que estamos empleando. Nehemías capítulo 8, versículo 8, el método significa número 1, bíblico, número 2, gramático y número 3, descriptivo. Bíblico, solo la Biblia. Gramático, ¿qué significan las palabras de la Biblia? Y descriptivo, la Biblia se explica a sí misma. Y yo le pregunto, ¿no fue eso lo que hizo Jesús? A ver, ¿sí o no? Jesús se enfocó en la Biblia, habló con la Biblia, y el último tribunal de apelación siempre fue la Biblia. Y cuando todo termine, ¿no van a juzgar conforme a qué cosa? A la Biblia. San Mateo capítulo 16, versículo 27, el Señor Jesús dijo, cuando el Hijo del Hombre venga en la gloria de su Padre, pagará a cada uno conforme a su praxis, a sus obras. La praxis es una acción que tiene su fin en sí misma y no produce ningún objeto ajeno a su propia naturaleza. Si es manzana, es manzana. Si es pera, es pera. Si soy pecador, soy pecador. Si he sido alcanzado por el poder del Espíritu Santo, aceptando a Cristo Jesús, y el Señor me justifica y me santifica, entonces el Santo Espíritu me hace vivir una vida espiritual. Eso no se puede fingir. Usted no puede fingir la vida espiritual. De allí la importancia de entender esto de la simiente. En Isaías capítulo 7, versículo 14, el profeta Isaías dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. ¿Y qué sigue diciendo? He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará su nombre ¿cómo? Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. El Señor Jesús, al hacerse hombre, al hacerse humano, al nacer de la Virgen, participó de carne y sangre. Ponga cuidado, estamos con lo primero. Lo primero significa, ¿quién es la simiente de la mujer? La simiente de la mujer es Jesucristo. Cristo nace de la mujer, Cristo nace como producto de la mujer. Cristo se hace hombre, participa de carne y participa de sangre. Hebreos capítulo 2, versículo número 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Yo le pregunto, ¿Dios se hizo carne, sí o no? ¿Sí o no? Sí. En primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16 la Biblia dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y la primera frase dice, Dios fue manifestado en carne. Esto se conoce como la ciencia de la salvación, se conoce como la sabiduría divina, se conoce como la ciencia de Dios. Los serafines, los querubines, los ángeles y las criaturas de todo el universo, y también principados, tronos y potestades, todos quieren conocer a Dios. La mejor manifestación de Dios es Jesucristo. Y Dios manifestó a Jesucristo en la tierra. Nosotros los seres humanos somos los más privilegiados de los más privilegiados de todo el universo. En Colosenses capítulo 2 versículo 3 dice que en Cristo están atesorados o están todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento, todos. Si usted conoce a Jesús, si usted profundiza en la persona de Jesús, usted llega a un conocimiento que escapa, trasciende las cosas de la tierra. De allí la importancia de esta semana.
porque conociendo esto entenderemos que hay oportunidad para un nuevo comienzo. Una persona que se llame cristiana, que no ha nacido de nuevo, no puede entrar en el reino de los cielos. Y Dios lo dio todo para que usted tenga la oportunidad de un nuevo comienzo. Ya sabemos de San Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, donde dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dice el versículo 14, y el verbo se hizo, ¿qué cosa? Carne. Dios se hizo carne. Es un misterio conocido como misterio de la piedad. ¿Cómo es posible que Dios se haya hecho carne, que haya nacido como un bebé de una mujer, que sea la simiente de la mujer? En el versículo, Hebreos capítulo 10, versículo 4 en adelante, dice el versículo 10, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Misterio de los misterios. ¿Cómo es que el todopoderoso Creador, el que sustenta y sostiene el universo, nace como un indefenso bebé? ¿Nació Cristo de la Virgen María, sí o no? ¿Nació o no nació? Versículo 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. El pecado nos separó de Dios, Jesucristo nos une a Dios. El pecado dañó la relación, Jesucristo restablece la relación. Por lo que Cristo hizo, usted, no importa cuál sea su pecado, no importa cuál sea su condición, por lo que Cristo hizo, usted recibe la oportunidad y el derecho en Cristo de reconciliarse con Dios y tener un nuevo comienzo. ¿Es lindo eso o no es lindo eso? ¿Es lindo o no es lindo eso? Lo hermoso de eso es cuando usted lo vive, lo experimenta, la gente que le conoce se da cuenta que usted ya no es ciudadano de la tierra, sino ciudadano del cielo y miembro de la familia de Dios. ¿Es lindo o no es lindo eso? ¿Es lindo o no es lindo? No hay orgullo, pero hay dignidad. ¿Qué cosa hay? ¿Qué dice primera de Pedro capítulo 2 versículo 9? Mas vosotros sois real nación, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué cosa dice? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Virtudes, atributos, características, perfiles. Ahora Dios quiere mostrar en la vida suya la belleza de su santidad, los atributos que Él tiene. Él quiere reflejar su vida en la vida suya. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Cuánto quisieran recibir esa gracia de reflejar la imagen del Señor Jesús? Alabado sea Dios. No me venga con el cuento que usted es una persona fea. Olvídese, todo lo feo tiene una gracia, ¿o no? ¿O no? ¿Sí o no? Versículo 14, Hebreos 10, 14 dice: porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Versículo número 19, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, no por el camino nuevo, dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Mi pregunta, ¿es Cristo la simiente de la mujer, sí o no? Sí, Señor. ¿Nació Cristo como un indefenso bebé? Sí, Señor. ¿Se mostró Cristo al mundo? Sí, Señor. Cuando Felipe le dice en el libro de San Juan, capítulo 14, versículo 7, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Cristo le dice: Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y dice muéstranos al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo digo, alabado sea Dios. Le pregunto, ¿caminó Dios por esta tierra? ¿Sí o no? Ahora veamos a Cristo como la simiente divina. Vimos que es la simiente de la mujer. Veamos a Cristo ahora como la simiente divina. En el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Nació ese bebé o no nació ese bebé? ¿Sí o no? ¿Tiene Cristo una simiente divina? Sí. Aunque nació de María, Cristo es Dios que se hizo hombre. Es completamente Dios y completamente hombre. Y todo ese sacrificio
para que usted entienda, para que usted conozca, usted comprenda y entienda que el cielo está dispuesto y disponible para usted, que Dios lo ha dado todo para que usted alcance la salvación y la vida eterna. Lo conozca recibiendo la información, lo comprenda compartiendo la información y lo entienda viviendo la información. ¿Se entienden los tres verbos? Conocer, comprender, entender. Conozca la información, se la estamos dando. Comprenda la información, la comparta con otros. Entienda la información, la pueda vivir. No me diga a mí que si esta noche se descubre que usted no es quien dice ser, sino que es hijo de un rey y que usted es un príncipe o una princesa y heredó una fortuna que no tiene cómo gastarle en 1000 años, ¿usted va a seguir siendo la misma persona? A ver, ¿sí o no? Y le tengo buena noticia, usted es más que eso. Usted es muchísimo más que eso. ¿Qué príncipe ni príncipe? Cristo dijo que nosotros somos reyes y sacerdotes. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 y Apocalipsis capítulo 5, versículo 10. Reyes y sacerdotes. Usted no es solo un príncipe, es un rey. Entonces viva como tal. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Usted le cree a Dios? ¿Seguro que usted le cree a Dios? Entonces salga de aquí con la frente en alto, sin orgullo, pero con dignidad, sabiendo que usted es hijo de Dios, un rey y un sacerdote. Miqueas capítulo 5, versículo 2, mire qué interesante. Esta simiente divina en Cristo Jesús, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias del Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Está hablando de Jesucristo, sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Mire, cuando usted conoce a Jesús, cuando se relaciona con Él, cuando vive con Él, cuando comparte con Él, cuando le enseña a Él, conoce, comprende, entiende. Hay algo interesante que ocurre en la vida suya. Hay un poder transformador, el Espíritu Santo, que cambia completamente su visión de la vida, su cosmovisión de la vida, su idiosincrasia en la vida, su enfoque de la vida. Ahora usted entiende lo que está pasando. Ahora usted sabe que Dios es su Padre y Cristo es su hermano. Y vamos a vivir por la eternidad en el reino de los cielos. ¿Es lindo o no es lindo eso? ¿Es lindo o no es lindo eso? Me preguntó un señor, ¿y cuál es el secreto que usted siempre se ve de buen ánimo? Le dije que mi vida la compró Cristo Jesús. ¿Y qué significa eso? Que mientras más caro es un objeto, más valor tiene. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Imagínense que me compraron con la sangre de Jesucristo. Nadie me puede comprar de nuevo, porque nadie va a pagar lo que cuesta Cristo. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? ¿Y eso fue lo que pagaron por usted? Entonces levante la frente, compadre. ¿Cómo que usted no sirve para nada, que usted no vale? ¿Qué pasó? De allí la importancia de entender esto de la simiente. Estamos con la parte de la simiente divina. Cuando el Señor Jesús nació, Mateo capítulo 2, versículo 11, esos sabios que vinieron de Oriente llegaron hasta donde estaba el niño. Y dice la Biblia, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, ¿qué cosa? Lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. ¿Es un ser divino o no es un ser divino? ¿Sí o no? ¿Es la simiente de la mujer o no es la simiente de la mujer? ¿Quién lo dice? Lo dice Dios. ¿Dónde? En su palabra. No hay nada que dudar de la salvación cuando se conoce a Cristo Jesús. Pero como decía hace un momento, los cerebros humanos están fundidos. Los cerebros humanos están acabados. Tan fuerte es lo que está pasando en los cerebros humanos que es lamentable y doloroso, como la Biblia lo describe. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 4. Si recuerdan, anoche les daba una escalerita con algunas palabras claves. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Estamos en una ciudad que se llama, Sagunto, estamos en la Universidad de Sagunto, en España. Y terminé de dar un seminario y me senté y se me acercó un caballero español. Se me acerca y me dice, pastor, le tengo que hacer una pregunta.
Le dije, sí, ¿cómo no? Es una pregunta de la Biblia. Entonces le pregunté, ¿usted ha leído la Biblia completa? No. ¿Usted es estudioso de la Biblia? No. ¿Ha hecho algún curso bíblico? No. Me reí. Dije, si usted me hace una pregunta de la Biblia, ¿por qué usted me hace preguntar de la Biblia si usted nunca ha leído la Biblia? Entonces le dije, vamos a hacer un trato, usted y yo. Dígame, no me haga ninguna pregunta. Váyase y léala por 2 años, y cuando yo vuelva y nos encontremos en algún lugar, me hace su pregunta. Pero usted tiene una idea de qué es lo que va a preguntar, porque usted ni la ha leído ni. Y se me quedó mirando y me dice, ¿yo qué quería discutir? Digo, yo no quiero discutir. Pasaron 2 años. Nos encontramos en Valencia, en una iglesia que hay en Valencia. Allá viene el Señor, estoy saludando a la gente, y allá viene, con su cara sonriente. Digo, ay, mi madre, está el tipo de hace 2 años allá. Ahora sí se va a armar. Y viene y me pregunta, cosa linda, mamá. Me dice, oiga, pastor, ¿se acuerda de mí? Y lo miro y le digo, Dice, ¿cómo se va a acordar de mí si ya pasaron 2 años? Sagunto, pregunta de la Biblia, 2 años, lea la Biblia. Sí, claro. Digo, ¿y qué ha hecho? ¿La leyó? Sí. ¿La entendió? Sí. Empezó a reírse, la lágrima, los ojos en la de lágrimas. Digo, ¿y qué pasó? Me bauticé. Digo, no me diga. Me dice, sí. Fulano, ven que te lo voy a presentar al pastor, ven. ¿Y quiere que le diga más? A ese lo evangelicé yo y ya se bautizó. Y estoy dando estudios bíblicos. Digo, bendito sea Dios, así que no tiene que hacer ninguna pregunta, ¿verdad que no? No. Entonces me dice, si usted no me hubiera hablado tan duro como me habló y me hubiera puesto en mi lugar, yo hubiera seguido haciendo preguntas como un tonto, pero ya no. Ya yo soy un cristiano, bautizado y pertenezco a Cristo Jesús. ¿Es hermosa la Biblia? ¿Es hermosa o no es hermosa? En Apocalipsis capítulo 12, versículo 1 en adelante, se habla de una mujer embarazada. Apocalipsis capítulo 12, versículo 1, aparece aquella mujer, dice, una gran señal, una mujer vestida del sol, tenía la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Ponga cuidado. Estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Oiga el cuadro, una mujer embarazada. Versículo 12, la mujer está embarazada. En el versículo número 3 aparece un dragón escarlata que quiere acabar con el niño, dice el versículo 4, y su cola arrastraba la 3ª parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Ponga cuidado. El hijo de la mujer, versículo 5, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Durante la Edad Media, usted sabe la persecución que sufrió la iglesia cristiana. Sigue diciendo la Biblia, aparece un nombre interesante aquí, el nombre de Miguel. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles. Versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de ¿quién? Pero la mujer dio a luz un hijo varón, ¿sí o no? ¿Quién es ese hijo varón? Es Jesucristo. Y ahora aquí llegó la parte más sabrosa. Me gusta dejar la parte más sabrosa para el final. Y cuando se ponga más sabroso vamos a terminar para que tengan que volver mañana. La simiente de Abraham. Cuando usted lee la Biblia en Génesis capítulo 22, versículo 15 en adelante, mire lo que dice la palabra de Dios. Génesis capítulo 22, versículo 15 al 18. Ponga cuidado, por favor. Génesis capítulo 22, versículo 15. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por 2ª vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré. Y dice ahora, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá, ¿qué cosa dice? Las puertas de ¿quiénes? De tus enemigos. Y dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra,
por cuanto obedeciste a mi voz. La pregunta es, ¿quién es la simiente de Abraham? Cuando usted lee San Mateo capítulo 1, versículo 1, dice, hijo de David, hijo de Abraham, hijo de David. Cuando usted sigue leyendo Gálatas capítulo 3, versículo 16, mire de quién es hijo Jesús, quién es la descendencia de Abraham. Recuerde que estamos mostrando la tesis que Cristo es la simiente de la mujer. Gálatas capítulo número 3, versículo 16. ¿Qué dice Gálatas 3, 16? ¿Cómo dice el verso 16? Gálatas capítulo 3, versículo 16. ¿Cómo dice el versículo 16? Dejaron sus Biblias. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino de uno. Y a tu simiente, la cual es ¿quién? Cristo. ¿Quién es la simiente de la mujer? Cristo. ¿Quién es esa simiente divina? Cristo. ¿Quién es la simiente de Abraham? Cristo. Por tal razón, entonces, siendo que Cristo es la simiente de la mujer, tiene una simiente divina, la simiente de Abraham, ahora entonces usted y yo tenemos total derecho a un nuevo comienzo, porque Cristo venció y en Cristo nosotros también podemos vencer. En el 1 de Juan capítulo 3 versículo 9 se habla de la simiente de Dios, la simiente que viene de lo alto, de una simiente incorruptible. 1 de Juan capítulo 5 versículo 1 se habla de lo que han nacido de Dios, lo que comienza en una nueva experiencia. 1 de Pedro capítulo 1 versículo 23 habla de renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Si usted dice sí a lo que Dios proveyó, si usted dice sí a lo que Dios dio y entregó, usted puede hoy comenzar la experiencia de un nuevo nacimiento, de una simiente nueva. Mi pregunta es, ¿le gustaría tener un nuevo nacimiento? ¿Le gustaría nacer de nuevo? ¿Le gustaría nacer en Cristo Jesús? ¿Le gustaría recibir esa simiente que viene de lo alto? Entonces póngase en pie conmigo. La Biblia sigue diciendo, San Juan capítulo 3, versículos 5 al 8, Cristo dice que debemos nacer de agua y del Espíritu. Segunda de Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa? Nueva, las cosas viejas, y aquí todas son hechas. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Y Pablo sigue analizando todo lo que Cristo hizo y ha hecho para confirmar tu salvación y la mía. La salvación no es una lotería, la salvación no es una posibilidad, la salvación no es algo que puede ser. La salvación es una persona y esa persona se llama Cristo Jesús. Qué cosa linda. Oiga lo que dice Pablo. Me gusta cómo Pablo lo hace en una forma muy retórica. Versículo 33, Romanos capítulo 8. Dice el versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y responde, Dios es el que justifica. Y pregunta, ¿quién es el que condenará? Y responde, número 1, Cristo es el que murió. Número 2, más aún el que también resucitó. Número 3, el que además está a la diestra de Dios. Número 4, el que también intercede por nosotros. Si usted acepta a Jesús y se entrega a Jesús, no hay nada ni nadie que le pueda condenar, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermoso esto o no es hermoso? ¿Es bíblico o no es bíblico? ¿Es la voluntad de Dios? ¿Sí o no? Hay tantas cosas lindas que compartir, pero esto me recuerda a algunos banquetes que hay mucha comida y no se pueden comer todas. ¿Se han dado cuenta, no? Una vez me invitaron a comer a un lugar y sirvieron cinco momentos. Cuando yo pasé el primero y pasé el segundo, el pastor que estaba conmigo, en la casa se hablaba francés, y el pastor me dijo en español con una sonrisa, me dice, pastor, no se emocione mucho con los vegetales y con la ensalada, todavía faltan los platos fuertes, faltan 3 entradas, nada más van 2. Y yo con una sonrisa, la señora no sabía lo que estamos hablando, y una sonrisa le dije, sí, faltan cuántas, son 5 entradas, me dice, son 5 entradas, y él es muy sonriente, porque vio que le estaba dando los vegetales y dándole a las verduras.
Dice, faltan todavía 3 entradas. Pero aquí vamos a tener que darnos cuenta de 3 entradas. Bien, oiga lo que dice la Biblia, 2 de Corintios 3, 17 y 18. Somos transformados por el Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, versículo 29, somos transformados a la imagen de su Hijo, a la imagen de Cristo Jesús. Gálatas 4, 19, para que Cristo sea formado en nosotros, quien es nuestra esperanza de gloria. Gálatas 2, 20, con Cristo estoy juntamente y ya no vivo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. ¿Por quién? Por mí. ¿Quiere entregarse usted a Cristo Jesús? De todo corazón. No importa lo que venga. ¿Quiere usted entregarse a Cristo como Cristo se entregó a morir por usted? Levante la mano conmigo, por favor. Amigo, amiga, escúcheme, por favor. Si usted sabe que ya tiene que decidirse por Cristo, no pierda tiempo. Dios no perdió tiempo. Gálatas 4:4 dice, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Dios recibió tu problema de salvación en Cristo Jesús. Mi pregunta para ti, ¿aceptas a Cristo como tu único y suficiente Salvador? ¿Quieres entregarle tu vida a Cristo hoy? ¿De todo corazón? Entonces tenemos que orar por ti. ¿Cuáles son las personas que hay aquí presentes que saben que tienen que entregarse a Cristo Jesús? ¿Pueden levantar la mano, por favor? Ahí veo una mano, aquí hay otra mano, aquí hay otra mano, aquí hay otra mano, tímidamente, ahí tímidamente, pero la levantó el amigo. Levanten la mano los que saben que tienen que hacer una decisión por Cristo. ¿Pueden levantar la mano alto como yo? Alabado sea el Señor. Hay un bebé que conocí, bueno, hay un joven que conocí cuando era bebé, y veo un papá aquí muy sonriente, muy orgulloso, ¿no? Es papá lindo, mamá. Puede reírse, Tony, no hay ningún problema, eso no es ningún pecado. Y yo sé que Ramón tiene que estar sonriente también porque eso es parte de la familia. Voy a pedirle a Rancy que pase aquí al frente. Me dicen que Rancy va a cantar para nosotros otra vez, es lo que tengo entendido. Rancy, adelante. Y ahora hay más sonrisa, ¿no? Veo un papá sonriente allí. Mientras Rancy se prepara, yo quisiera pedirle un favor. Miren, yo soy muy violento. El cielo es para los que decidan entrar. Y el cielo no es para los que decidan no entrar. Yo pregunto, a eso que levantar la mano, ¿quieren entrar al cielo o no quieren entrar? Levante su mano si usted dice, sí, yo quiero entrar. Pues entonces usted tiene que venir para acá adelante conmigo. Porque usted no es que te indique de ñe, venga para acá. Sálgase del montón, suba esta placa aquí y véngase acá al lado conmigo. Si usted tiene que prepararse para ir al cielo, venga ahora conmigo. Este pastor sí es violento, que es la única manera que se entra al cielo. Dice el Señor Jesús, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Tome su decisión por el Señor, no pierda el tiempo. La Biblia no es para perder tiempo. Cristo dejó a un lado su trono, su corona y todo en el cielo y vino y nació como un indefenso bebé. Vivió 30 y tantos años, a los 30 años comenzó su ministerio, a los 33 terminó, lo escupieron, lo apalearon, lo golpearon, hicieron de todo. Tomó la decisión de salvarte a ti y salvarme a mí. ¿Cómo es que andamos con esta indiferencia? Y esta, no déjese de eso. Hay que decidirse por Cristo, por lo que Cristo hizo por nosotros. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Mientras Rancy y su equipo cantan, vamos a ir subiendo. Si usted sabe que tiene que subir, venga con nosotros al frente. Dios le bendiga. Adelante, mi hijo. Tan triste y tan lejos de Dios me sentí, y sin el perdón de Jesús, mas cuando su voz amorosa oí, que dijo, ven a la luz.
principio de este año estábamos dando una campaña en un lugar muy lejos de aquí. Alguien lo invitaron y vino por una noche. Tenía más de 20 años fuera de la iglesia, viviendo de cualquier manera. Y una noche, uno de los temas, le partió el corazón. Conoció, entendió y comprendió hasta dónde había llegado Dios para salvar su vida. Y esa noche pidió hablar conmigo. Hablamos. Con lágrimas me decía, esta es la historia de mi vida. Algo espantoso. Y esa noche decidió entregarse de nuevo a Cristo Jesús. Tomó la decisión de romper ciertas relaciones para participar del santo bautismo. El Señor Jesús lo hizo todo, Dios lo hizo todo, pero Él nunca te va a obligar a tomar la decisión. Él quiere que sea por amor. Si me amáis, ¿qué cosa? Toma tu decisión por Cristo. Si estás aquí presente, toma tu decisión. Si no estás aquí, toma tu decisión. Yo la tomé cuando era un adolescente de 19 años. Ahora soy un adolescente de 59 años. Ya pasaron 40 años caminando con Cristo Jesús. Querido Padre Celestial, gracias. Gracias por darnos a Cristo Jesús. Gracias por haber hecho posible un nuevo comienzo. Gracias por su sangre derramada. Gracias por el sacrificio de su Hijo. Padre querido, gracias por haberlo dado todo para que nosotros recibamos todo. Rompa estas cadenas, Señor. Libérenos y libértenos con el poder de su Espíritu. Y haga posible que su palabra nos cambie y nos transforme a través del Espíritu y comencemos un nuevo comienzo. Hoy, Dios, nos entregamos en sus manos y lo hacemos en el nombre santo y bendito de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.